Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy en esta mañana estamos dando inicio a este tu programa Siempre habrá un nuevo amanecer. Hoy te deseo que tengas un excelente día. Gracias a Dios porque nos dio este maravilloso momento para vivir, para existir, para que nuestro corazón esté latiendo, palpitando y nos dé vida. Gracias porque por medio de él estamos aquí escuchando este programa, tal vez estás en tu trabajo, en tu hogar, ahí donde estás, recibe un gran saludo y dile a la persona que está cerca de ti, Dios te bendiga, tiene un excelente día y que Dios te acompañe en todo momento y te guarde de todo mal. Gracias a Dios, Pastora Esther, le enviamos un abrazo, le extrañamos y saludos también hacia usted y su bonita familia. Le enviamos también un gran abrazo ahí en su hogar. Gracias a Dios porque cada uno de ustedes estamos con vida y hoy en este bello día, en este bello amanecer, como si se titula este programa, siempre habrá un nuevo amanecer, vamos a iniciar un tema. Este tema se va a tratar del profeta Daniel. El profeta Daniel, como sabemos muchos, ¿verdad? Es un gran ejemplo de consagración a Dios. Entonces, tomando su gran ejemplo, vamos a iniciar este tema que se titula El profeta Daniel, un gran ejemplo de consagración. Así que para iniciar y para adentrarnos un poco sobre esta historia y vamos a ver cómo comienza. Vamos a ver ahí en Daniel, el capítulo 1, vamos a iniciar a leer, ¿sí? Dice ahí, Joacim llevaba 3 años como rey de Judá, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y puso sitio a la ciudad. El Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim, rey de Judá, y que se apoderara de algunos objetos del templo de Dios, los cuales se llevó a Babilonia, y los puso en el tesoro del templo de su Dios. Luego llamó a Aspenaz, el jefe de los funcionarios, al servicio de su corte, para que eligiera a algunos jóvenes de la nobleza y de la familia del rey de Israel. Estos jóvenes debían de ser bien parecidos y tenían que ser inteligentes. Ya debían, ya debían ser entendidos en toda clase de sabiduría y ser capaces de manejar el conocimiento. Debían de ser fuertes y tener facilidad para servir en la corte del rey. Nabucodonosor quería que recibieran educación en la lengua y literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de su propia comida. Serían educados durante 3 años y luego quedarían al servicio del rey. Entre esos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes eran de la tribu de Judá. Pero Aspenaz les dio nuevos nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso a Aspenaz para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Dios hizo que Aspenaz tuviera compasión y simpatía por Daniel. Aspenaz le dijo: Tengo miedo de mi señor el rey. Él me ha ordenado que les dé de los mismos alimentos y vino que se sirven al rey. Si él se da cuenta de que ustedes están más flacos y débiles que otros jóvenes de su edad, puede enojarse y mandarme a matar por culpa de ustedes. Así que Daniel habló con el guardia de Aspenaz. Había asignado para que cuidaran a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: Por favor, haznos una prueba de 10 días. Danos solamente legumbres para comer y agua para beber. Luego, compara nuestro aspecto con lo de los jóvenes que han comido alimentos y el vino del rey y decide qué harás con nosotros, que somos tus siervos. El guardia estuvo de acuerdo y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de los 10 días, ellos tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes alimentados con la comida del rey. El guarda decidió no darle la comida y el vino del rey, y en su lugar les continuó dando legumbres.
Dios les dio a estos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Daniel también podía interpretar toda clase de visiones y sueños. Cuando se completaron los 3 años de entrenamiento, Aspenaz llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y se dio cuenta de que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran superiores a los demás, por eso se convirtieron en servidores del rey. El rey les preguntaba sobre cualquier tema de ciencias o de sabiduría, y siempre el conocimiento de estos 4 jóvenes eran 10 veces mayor que el de todos los adivinos del reino. Daniel siguió sirviendo al rey hasta el primer año del reinado de Ciro. Bueno, pues aquí vemos en Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 21, cómo aquí nos relata cómo fueron pues elegidos para servir al rey, ¿verdad? Aún Dios los respaldó en este aspecto donde ellos eligieron qué comer, donde Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con esos alimentos que están ahí ellos pues ingiriendo, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando se habla de consagración, se relaciona y se restringe únicamente con el servicio a Dios, pero la consagración es mucho más que servicio a Dios. El servicio es uno de los fines para el cual nosotros somos consagrados, pero no es la consagración misma. El fin no debe de ser confundido con el proceso. Cuando nosotros vemos el servicio una vía para lograr la consagración a Dios y no el propósito por el cual hemos sido consagrados por Dios, nuestro servicio a Dios se hace estéril e inefectivo y corre el riesgo de que nosotros podamos llegar a convertirnos en esas personas religiosas que no debemos de ser. El orden es primero que nuestra vida esté consagrada a Dios y nosotros ya consagrados a Dios poder servir con ese corazón puro, sincero y limpio ante Dios. Las personas consagradas a Dios tienen un compromiso delante de Dios por mantenerse en integridad. También se manifiesta su consagración manteniéndose en obediencia a Dios, así como Daniel se mantuvo siempre en obediencia y pudo ser de ejemplo para los demás. Puede ser ese ejemplo digno de imitar la consagración, la obediencia, la fidelidad a Dios, así como el profeta Daniel lo hizo. Y como leímos en este capítulo de Daniel, pues el profeta se mantuvo siempre, siempre fiel a Dios, y así él ganó varias batallas, ¿verdad? Aun cuando su vida fue puesta en peligro. Y él nunca titubeó ni accedió, ¿verdad? A las órdenes o a lo que le imponían los demás. Él siempre estuvo seguro y firme en sus convicciones. La historia de su vida, de la vida de Daniel, nos enseña que se requiere de ser nosotros siempre fieles, siempre ser firmes a lo que nosotros sabemos que a Dios le agrada. Entonces, a pesar de cualquier circunstancia adversa, mantengamos esa fidelidad. Daniel fue un creyente que vivió en medio de la contaminación, de la corrupción, de vicios, de intrigas, de un rey y de un reino pagano, que sin embargo su vida fue una clara demostración de la santidad, de la integridad, de la fidelidad y el compromiso de una persona que es consagrada a Dios. Y a Dios eso le agrada, y por eso tuvo el respaldo de Dios. Más adelante vamos a ver qué bello es cómo Dios respalda a Daniel. Así que eso llega e impacta positivamente en su entorno, no nada más a él, sino a sus compañeros y sobre todo a que los demás pudieran creer en Dios, en el Dios que Daniel alababa, en el Dios que Daniel confiaba. Entonces, en Daniel observamos 5 características o indicadores que acompañan a una persona en consagración y que camina con integridad. Vamos a ver que el número 1 es la obediencia a Dios. Es muy importante obedecer a Dios. Como vimos aquí, el obedecer trae grandes recompensas y sobre todo el respaldo, la protección de Dios.
El número 2 es la actitud excelente. Su actitud fue intachable, fue intacta. Él pudo ser fiel y firme ante sus convicciones. El número 3 es la fidelidad en el desempeño de sus roles. Él fue fiel, aunque tuviera que limitarse a comer alimentos que pudieran pues ya no agradar a Dios. Él fue fiel y aún así continuaba siendo pues también desempeñándose en lo que lo ponían a hacer, en estudiar, en aconsejar con sabiduría también. Y el número 4 es la pureza personal. Él se mantuvo puro y siguió en su relación, en su consagración a Dios. Y el 5 es caminar consecuentemente con Dios. Él eligió eso hasta el fin, hasta el último momento en el cual él se ve en problemas, pero confiado de Dios, continuó caminando con Dios. Entonces, estos 5 puntos o características que nos dicen cómo Daniel fue íntegro, fue esa persona consagrada a Dios, nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida. Podemos ser obedientes, aunque todo el mundo o la gente que nos rodea en nuestro trabajo o la mayoría de las personas que creen que no deben de seguir ninguna norma, ninguna reglas o en este caso ningún mandato de Dios, ahí es cuando nosotros podemos darnos cuenta y elegir ser obedientes y aunque los demás no lo hagan, nosotros hacerlo. Entonces, elijamos ser obedientes a Dios siempre, en todo momento y sobre todo para alabar su santo nombre, no para enaltecernos nosotros mismos. También podamos tener esa actitud excelente, esa actitud donde podamos brindar también a los demás aún siendo obedientes a Dios, pero poder brindar ese servicio, poder brindar pues el bienestar a los demás. También podemos seguir siendo fieles aún en donde estemos, en el rol que nos toca vivir. Si somos padres, si somos jefes en el trabajo, lo que seamos, el rol que tú desempeñes tanto en tu trabajo como en tu familia, podemos ser fieles y continuar en obediencia con una buena actitud y en consagración a Dios, pudiendo dar ese buen testimonio para poder a los demás también pues testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de la elección que hemos hecho nosotros al decidir estar siempre en constante comunión con Dios. También nuestra pureza personal. A veces es complicado porque tenemos que estar siempre tomados de la mano de Dios, estar orando constantemente, estar meditando en la palabra de Dios y la pureza es cuando ahí le decimos a Dios, intercede, ven a mi corazón, límpialo, purifícalo, sáname de todo lo que pueda haber ahí que no esté alabándose en tu nombre, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos pedirle a Dios que purifique nuestro corazón, nuestra mente, si hay pensamientos ahí que a Dios no le agradan, también que le pidamos a Dios esa integridad, que así como leemos la Biblia, predicamos, testificamos, podamos también actuar de manera íntegra, que lo que nosotros digamos, lo que salga de nuestros labios pueda aplicarse en cada momento de nuestra vida, así como Daniel lo hizo. También caminemos consecuentemente con Dios. Caminemos siempre confiando que Él está ahí para sostenernos, que Él está ahí para guiarnos, que Él está ahí para decirnos cómo hacer las cosas, con su Santo Espíritu como guianza, como consolador. Confiemos que Él es el que nos va a decir esto sí, esto no, como a Daniel, ¿verdad? Estos alimentos no le agradan a Dios, no los voy a tomar. Entonces, tener ese valor y creer que Dios nos va a sostener, nos va a respaldar y decir, sí, yo te respaldo. Dice ahí lo que leímos en el capítulo 1, como Dios, dice que Dios pues respaldó a Daniel, ¿verdad? Cuando habló él
pues dice que lo respaldó para que no les dieran esos alimentos, ¿sí? Dice que Dios hizo que Aspenaz tuviera compasión y simpatía por Daniel. Entonces, ahí es donde Dios se manifiesta, cuando tenemos la valentía de decir, no, yo no hago esto porque no es correcto o porque no, aquí en este caso, que no querían, pues dice aquí en esta versión, ¿verdad? Como ensuciar, mm, pues con esos alimentos y a lo mejor era ese temor a Dios. No comer alimentos que a Dios no le agradaran en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, Daniel tuvo el valor y pudieron hablar respecto a este tema y cómo Dios dice, ¿verdad? Dice ahí que Dios los respalda porque Aspenaz pues accedió a no darles esos alimentos, ¿sí? Porque Daniel no quería contaminarse de esa comida y del vino del rey. Entonces, nosotros también podemos decidir qué música escuchar, qué música no escuchar, qué ver en la tele o en el celular, qué no ver. Entonces, que nada ni nadie nos quiera imponer cosas que a Dios no le agradan en estos momentos. En este mundo ahorita pues está muy de moda muchas cosas que a Dios no le agradan, pero nosotros podemos elegir y decir esto no lo voy a hacer porque no, yo no creo en esto, a Dios no le agrada, esto no está bien para mi vida, no quiero contaminarme con esto que el mundo me está ofreciendo, o mis amistades, o la gente cercana a mí. Entonces, ¿por qué no elegir estar consagrados a Dios en todo momento para alabar su santo nombre, verdad? Entonces, vamos a ver ahí también, continuando con la vida del profeta Daniel. Me gustaría que leyéramos ahora, mm, vamos a leer Daniel 6. Vamos a leer Daniel, el capítulo 6. Dice ahí, Darío decidió nombrar 120 hombres para que gobernaran las diferentes provincias de su reino. Además eligió a 3 ministros ante los cuales debían rendir cuentas los 120 gobernadores de las provincias. Daniel era uno de los 3 ministros. El rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y no corriera ningún riesgo. Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores. El rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. Entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel en los asuntos del reino. Pero no encontraron nada malo, porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Entonces ellos dijeron, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Así que fueron en grupo a hablar con el rey y le dijeron, vive el rey Darío por siempre, Majestad, los ministros, prefectos, gobernadores de provincias y los demás colaboradores, tenemos una propuesta. Hemos pensado en prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Su Majestad debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley. Esa ley no podrá cambiarse porque las leyes de los medos y de los persas no pueden cambiarse ni anularse. Entonces, el rey Darío aprobó la ley y la firmó. Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso para las que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía 3 veces al día. Luego esos hombres fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando, alabando a su Dios. Enseguida se presentaron ante el rey y dijeron, Majestad, usted ha firmado una ley
prohibiendo durante 30 días que se hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea usted. Y quien no obedezca será mandado al foso de los leones. ¿No es verdad? El rey respondió: Así es. Es una ley para los medos y los persas, y no puede anularse ni cambiarse. Entonces le dijeron al rey: Daniel, uno de los deportados de Judá, no lo respeta a usted ni a la ley que usted firmó. Todo lo contrario, dice oraciones a su Dios 3 veces al día. El rey quedó muy triste después de escuchar esas palabras. Se puso a pensar en alguna solución para salvar a Daniel. Estuvo hasta el anochecer buscando alguna manera de rescatarlo. Pero aquellos hombres urgían al rey diciendo: Majestad, usted sabe que según la ley de los medos y de los persas, las leyes y las normas firmadas por el rey no pueden cambiar. Así que el rey les ordenó que trajeran a Daniel y lo metieran en el foso de los leones. El rey le dijo a Daniel: Espero que tu Dios, a quien le sirves con tanta devoción, te salve. Luego pusieron una enorme roca tapando el foso. El rey puso su sello y él y el de sus altos funcionarios para que nadie pudiera cambiar la sentencia contra Daniel. El rey se fue para su palacio, se acostó sin cenar y no aceptó ninguna distracción, pero no pudo dormir toda la noche. A la mañana siguiente, el rey se levantó apenas salió el sol y se fue para el foso de los leones. Cuando llegó al lugar, gritó: Daniel, tú eres servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. ¿Tu Dios pudo salvarte de los leones?, le preguntó. Y Daniel respondió: Viva el rey por siempre. Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada, porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal. El rey se alegró y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Cuando lo sacaron de allí, vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey ordenó que se llevara ante los hombres que lo habían acusado a Daniel, y los llevaron, y luego los echaron al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Apenas entraron al foso, los leones le devoraron hasta los huesos. El rey Darío escribió este mensaje para que la gente de todas las naciones y las lenguas del mundo: Los saludo, les dijo, los saludo a todos y les deseo que tengan paz y prosperidad. Ordeno que en todo mi reino, hasta en la más pequeña provincia, todos adoren y respeten al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo y existe para siempre. Su reino jamás será destruido. Su poder no tiene fin. Él salva y libera. Hace prodigios y milagros en la tierra y en el cielo. Él salvó a Daniel de las garras de los leones. Daniel siguió siendo muy importante durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Muy bonita historia, ¿verdad? Muy bonita historia del profeta Daniel, cómo Dios lo respaldó, cómo Dios respalda la obediencia, cómo Dios respalda el honor que se le da, aún en cualquier circunstancia. Entonces, vamos a dar unos cuantos puntos para continuar, como lo habíamos al principio comentado, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de estos 5 puntos o indicadores o características, como lo quieran anotar o llamar. La primera, como habíamos comentado, es una vida de obediencia. Esa vida de obediencia vale mucho. Es una vida consagrada que se evidencia por el nivel de obediencia a Dios y que manifiesta el creyente. ¿Qué es la obediencia a Dios? Bueno, pues la obediencia a Dios se traduce en conformación de nuestra vida a la voluntad
y a los preceptos de Dios expresados en su palabra, a lo que Dios quiere que cumplamos según sus mandatos, ahí como lo dice en la Biblia. Por otra parte, la obediencia es un aspecto vital de la vida de fe. La obediencia le da a la fe un sentido práctico, un sentido dinámico y un sentido que se puede experimentar en cada momento de nuestra vida. La fe sin obediencia a la voluntad revelada a Dios es una mera profesión verbal. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, yo hago la voluntad de Dios, pero tal vez no estamos profesando con nuestros hechos, se convierte simplemente en una profesión verbal, o sea, en algo que estamos comunicando, pero no estamos llevando a cabo en nuestra vida diaria. Entonces, la obediencia bíblica no es mera observancia externa, no solamente es lo que nosotros vemos hacia el exterior. La obediencia bíblica va más allá de simplemente recibir o cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria, de una aceptación que nosotros estamos llevando a nuestra vida. Entonces, es esa aceptación que con gozo y responsabilidad estamos puestos en la voluntad de Dios. Y también respetamos la autoridad que Él tiene ante nosotros. Entonces, Daniel, como un ejemplo de obediencia, podemos tomarlo en nuestra vida. Esta bella historia de Daniel nos ilustra algunos elementos claves sobre la obediencia. Daniel sabía que la ley de Dios prohibía comer cosas que habían sido ofrecidas a los ídolos, de modo que cuando el rey Nabucodonosor ordenó esa dieta que debían seguir Daniel y sus amigos, pues sabían que incluían animales previamente sacrificados a esos ídolos. Entonces, pues cómo ellos armaron, ¿verdad?, esa estrategia para evitar contaminarse de esa comida. Y cómo Daniel toma esa decisión que aún podía poner en peligro su vida. Pero Daniel pensó que era mejor obedecer al Señor y arriesgarse a afrontar la ira del Señor, ¿verdad? Y pues obedecer a Dios ante toda cosa, aún afrontando las consecuencias que podía tener en ese momento. Así que Daniel resolvió y decidió en ese instante no comer la comida del rey. Buscó la manera de honrar al Señor y acatar su ley. Entonces así nosotros, en cada momento de nuestra vida, busquemos esa manera de honrar a Dios, acatarnos a su ley. Hay muchas cosas que ofrece este mundo que son opuestas a la voluntad de Dios. Y el creyente, los que somos nosotros entregados nuestra vida a Cristo, a nuestro Señor, necesitamos tener esa firmeza para mantenernos en obediencia, que a pesar de los inconvenientes, de los riesgos, como en el caso de Daniel, que puedan implicar el negarnos, que puedan implicar el no participar de cosas que a Dios no le agradan, podamos nosotros estar bien seguros que queremos hacer la voluntad de Dios. También vemos cómo, pues Daniel confió que Dios los iba a proteger y los iba a respaldar. ¿Cómo? ¿Cómo los protegió más adelante? Pues con esa dieta que tal vez era simplemente legumbres, ellos se veían sanos, se veían bien, aún en comparación con los otros que comían carne y comían de todo lo que les daban tal vez. Entonces ahí Dios nuevamente premia su obediencia poniéndolos en bien, de que mira, ellos son más sanos, están comiendo legumbres que simplemente los que comen también carne, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ahí Dios los puso ahí para, pues como muestra de que ellos pueden permanecer bien siguiendo mi voluntad, siguiendo la obediencia que yo establecí, ¿verdad? Según mis mandatos. Entonces, ahí una fe firme como la de Daniel no se materializa de la nada, ¿verdad? A lo largo de su vida él tomó decisiones pequeñas con fe, como lo leímos, y hasta su compromiso con el camino de Dios fue habitual e inquebrantable.
Así que lo mismo sucede con nosotros en cada momento de nuestra vida. La fe de nosotros crecerá a medida que damos más pasos de obediencia. Así que no tengamos miedo. Caminemos en obediencia, caminemos siempre confiando que Dios tiene ahí para nosotros ese respaldo. No tengamos miedo si decimos no. No tengamos miedo si decimos esto a Dios no le agrada o esta no es la voluntad de Dios para mí, entonces no lo voy a hacer. Voy a mantener esa obediencia que Dios quiere en mi vida. Así que continuemos con este camino que tal vez no es fácil. En el mundo aquí pues no es fácil y vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener ahí tentaciones tal vez, pero en obediencia y en consagración a Dios lo podemos vencer. Lo podemos vencer y salir victoriosos. Muy bien, entonces como punto número 2 habíamos mencionado tener una actitud excelente. La actitud excelente la vamos a dividir en dos partes. Como parte número 1, vamos a ver que Daniel había propuesto mantenerse en integridad y rectitud delante de los hombres, como un medio para honrar a Dios. Y esa disposición se observa en todos sus comportamientos, en sus deberes religiosos, en su desempeño laboral, y no sabemos qué más actividades tenía porque no los menciona mucho, pero sabemos que él tenía esa disposición con ese comportamiento, con una actitud excelente. Daniel tenía un espíritu de virtud, de ánimo, y era superior a los que los demás estaban haciendo. Dice ahí que sobresalía a los demás, ¿verdad? Entonces, el rey había reconocido esa actitud superior de Daniel. Y de allí vemos que él puede ser elegido, ¿verdad? Y reconocido por su actitud. Sin embargo, este hecho provocó intrigas y envidia del resto de sus compañeros de trabajo, quienes querían destruirlo. Esto llega a suceder en muchas áreas de nuestra vida. Puede suceder en el trabajo, en la familia o en cualquier lugar, con las amistades, ¿verdad? En la iglesia inclusive. Entonces, ahí es cuando nosotros, con esa buena actitud, con ese buen desempeño de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, con ese vigor, con ese ánimo, podemos salir adelante y no sobresalir para los hombres, sino sobresalir para Dios, para su honra y su gloria. Entonces, vamos a ver que la actitud es un estado mental, es un estado que nosotros podemos, pues sí, animarnos a hacer las cosas bien o desanimarnos, ¿verdad? Existe una buena actitud o una mala actitud. Entonces, el tener esa actitud positiva y buena que tuvo Daniel en este caso, él tomó una postura ante la vida y ante lo que se le propusiera, pero siempre, siempre eligiendo la obediencia a Dios. Esta elección que hacemos nosotros, que está en nuestra mente, lo hacemos mucho antes de actuar. Entonces es una línea de acción con la cual nosotros nos comprometemos de antemano, basada en un conjunto de valores que nosotros ya hemos adaptado a nuestra vida, que nosotros respaldamos, que nosotros defendemos, esos valores que vienen de la palabra de Dios o a veces también en la familia, ¿verdad? Esos valores que ya nos han enseñado desde pequeños. Entonces, tal vez nos lleguemos a preguntar, bueno, pero ¿cómo voy a forjar una actitud positiva, una actitud buena, una actitud superior? Bueno, pues hay personas y aún creyentes que fingen o aparentan tener esa buena actitud, pero a veces es solamente una máscara, ¿verdad? Para dar esa buena impresión o creer que están haciendo las cosas bien, pero si su actitud no es la expresión que lleva ese proceso, que se refleja en sus actos, en sus valores, en sus principios, entonces se esfuma, ¿verdad? Se lo lleva el viento. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque tenemos que tener presente que esa actitud, esa expresión, esos valores, esos principios,
se demuestran desde adentro hacia afuera, ¿sí? Para que puedan perdurar, para que puedan ser genuinos, para que puedan ser verdaderos, valiosos y que nosotros podamos pues simplemente alabar a Dios desde nuestro interior, porque Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? En la Biblia dice que los hombres miran la apariencia, pero Dios mira nuestro corazón. Así que ¿de qué sirve que nosotros queramos aparentar una buena actitud ante el mundo, ante la gente que nos rodea, si Dios está viendo nuestro corazón, que no es con toda la sinceridad o con los valores, con el respaldo que ya tenemos, con esos principios firmes que podemos adaptar también de la Biblia? Entonces, necesitamos tener esa credibilidad desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Y también a veces algunos creyentes, algunas personas que pues profesan, ¿verdad? La religión cristiana o que están cerca de Cristo, también a veces podemos tener una actitud piadosa en la iglesia, pero a veces en otros ambientes nos cuesta trabajo o les cuesta trabajo. Tal vez en la escuela o en la familia o en cualquier otro lugar su actitud es otra. Y esto se conforma de una condición llamada religiosidad. ¿Sí? Esa religiosidad que no tiene que ver nada con la espiritualidad. Entonces, caer en la religiosidad, creemos que en la iglesia tengo que comportarme de tal o cual manera que agrade a las personas que se congregan ahí. Y acá ya puedo ser yo mismo y hacer o deshacer o decir sí a cosas que debemos decir no, sí, para guardar nuestro corazón, para obedecer a Dios. Entonces, no caigamos en la religiosidad, mejor fomentemos nuestra espiritualidad en obediencia y en actitud positiva y duradera a Dios. Esa actitud duradera que es la que nace con esa convicción, con el compromiso, con los valores y con los principios asumidos que, como les comentaba, que tal vez tuvimos desde en la familia o a veces en la Biblia, también ahí en la palabra de Dios vienen valores muy valiosos que podemos tomar de ahí. Entonces, el caso de Daniel era algo hermoso, ¿verdad? Como él tenía todo esto en su interior y lo pudo demostrar verbalmente y con sus actos, aún tomando el respaldo de Dios y ya no tener temor. Él estaba seguro de que Dios estaba con él. Fuera lo que fuera a suceder, él decidió tener esa buena actitud y estar ahí, enfrentando esa situación con esa excelente, excelente actitud. Entonces, podemos nosotros tomar este ejemplo y, ¿por qué no llevarlo a nuestra vida? Llevarlo a cada momento y recordarlo como algo importante la actitud. Entonces, vamos a ver la segunda parte de tener una actitud excelente. Daniel había tomado esta actitud superior a la de sus colegas y sus compañeros de trabajo, como ya lo leímos en el capítulo. Y sus compañeros de trabajo tenían una actitud negativa, pésima, eran envidiosos, mentirosos y estaban llenos de celos. Ellos no tenían escrúpulos para hacer maldades, ellos no se detenían para hacer el mal. Entonces, ahí ellos pensaban que pues ellos iban a salir victoriosos porque a veces creen que la trampa puede ganar, pero Dios estaba con Daniel. Entonces Daniel, él sabía y con su actitud superior, él era diligente, responsable, honrado, honesto, fiel en lo que él hacía. Entonces, cuando intentaron acusarle, esos hombres malvados no pudieron hacer nada en su contra. Leemos en Daniel 6:1-4 que dice ahí, ¿verdad? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta,
porque él era fiel y ningún vicio ni falta le fue hallado en él. Ahí está la clave. Ningún vicio ni falta le fue hallado en él. Y podríamos preguntarnos, si nosotros nos hicieran tal vez una auditoría como se la realizaron a Daniel, ¿cuál sería ese resultado? Si nuestros compañeros de trabajo o vecinos o gente que entre a nuestra vida a buscar esa parte donde puedan ahí pues ponernos el pie, como se dice, ¿verdad? O pues sí, ponernos una trampa para acusarnos de algo malo y de ahí tomarse para afectarnos, ¿qué encontrarían en nuestra vida? Hay que analizarlo, hay que pensarlo. Y claro, no somos perfectos. Tal vez tenemos fallas, tal vez tenemos cosas en las que tenemos que mejorar como personas para alabar a Dios. Estamos en el proceso de santificación, pero debemos de mantener esta parte donde la fidelidad a Dios pueda ser ahí siempre reflejada. Y entonces poder construir esa actitud superior, esa actitud excelente que tuvo Daniel. Generar ese tipo de actitud es un proceso, no viene de manera automática ni de manera instantánea, tampoco es una declaración ni como algo que digo yo lo voy a hacer y ya va a ser así siempre, no. Daniel aprendió a focalizarse en el lado correcto y positivo, a través de un enfoque perseverante en los principios de la palabra de Dios a lo largo de muchos años. Entonces, este es el proceso, el que cada momento de nuestra vida estemos preparándonos, en que cada momento de nuestra vida estemos leyendo la palabra de Dios, orando, manteniendo esa comunión constante con Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestras faltas, reconociendo en qué estamos fallando para poder volver un poco y ya no cometer esos errores. Que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que entre a nuestra vida, que inspeccione cada rincón de nuestro corazón y que podamos descubrir en qué estamos fallando y en qué podemos mejorar para Dios. Entonces, tal vez nos va a llevar muchos años desarrollar esa buena actitud que tenía Daniel, pero lo podemos lograr. Desarrollar una actitud correcta nos demanda tener ese enfoque intencional, ese enfoque de decisión y nosotros querer hacer lo justo, lo verdadero, lo virtuoso. Y todo esto se va a convertir en una forma de ser, en una forma de estar, en una forma de pensar. Y también, como lo habíamos mencionado en el programa anterior, se puede convertir en ese hábito. El programa anterior di el tema de hábitos saludables y entre ellos pues están los hábitos que tenía Daniel, algunos de ellos, ¿verdad? Orar, leer la Biblia, obedecer, creer en Dios, confiar. Entonces, nosotros podemos tomar estos hábitos y cada día de nuestra vida hacerlo. Que esto ya se convierta en un estilo de vida, en algo natural, así como aprendemos a manejar, así como aprendemos a hacer tantas cosas que después los hacemos de manera inconsciente. Así podemos nosotros tener esa parte en nuestro interior, en nuestro ser, que alabe a Dios, que pensemos de forma correcta y que actuemos de manera agradable, con una buena actitud hacia nuestro Padre Celestial. En Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, pensemos en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Y entonces, si eso le alaba a Dios, en eso pensemos. Y no solo un momento, sino creemos ese gran hábito de pensar
cosas, cosas positivas, cosas que le agraden a Dios, porque positivas puede haber muchas, pero en realidad cosas que estén en nuestra mente que le agraden a Dios, que tengan valía para nuestro Padre Celestial. Pero también, así como en Daniel le demandó tiempo, esfuerzo, en nuestra vida también lo va a demandar. Así que tengamos también esos tiempos para hacer cada cosa, cada momento de nuestra vida. Tengamos esa vida alineada a los principios de la palabra de Dios, porque sí se puede. Se puede que nosotros seamos perseverantes en la palabra de Dios, que nosotros tengamos esa comunión constante. Entonces, así vamos a forjar una actitud superior. Esa es la clave, ser perseverantes siempre en la palabra de Dios, obedecer y actuar siempre conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por otra parte, tener una actitud correcta demanda estar permanentemente en guardia contra los factores negativos, contra las tentaciones, contra las circunstancias engañosas, contra las cosas que están ahí, tal vez siendo seductoras ante el mundo, pero que para nosotros no lo sean. Que tal vez va a haber alguna tentación, todos tenemos una parte donde tal vez si antes una persona pues tomaba o era adicta a algún tipo de sustancia, puede ser que ahí va a estar la tentación, sí, pero cuando nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, podemos vencer, podemos salir victoriosos y ser vencedores. Entonces, nosotros podemos vencer esas circunstancias engañosas, esas cosas que están en el mundo, pero son factores negativos que no van a llegar a nuestra vida mientras estemos de parte de Dios. Y con esa actitud positiva de decir yo puedo vencerlo y puedo elegir qué quiero en mi vida. Entonces, vamos a sujetarnos a esos valores que Dios nos ofrece, esas partes donde Dios nos dice, persevera, persevera en el Evangelio, tú puedes, esfuérzate y sé valiente. Así que hoy en esta mañana pensemos en esforzarnos, en ser valientes y poder vencer esas tentaciones o todo lo que se nos presente. Aún como se le presentó a Daniel, podemos también nosotros decir no puedo, ¿verdad? Entonces, ¿podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo y lo vamos a aplicar en nuestra vida. El punto número 3 es la fidelidad e integridad en el desempeño de sus roles. Vamos a ver qué es la parte número 1. Ahorita vamos a ir a otra parte. Daniel mostró fidelidad en todo lo que él hacía, en su trabajo, en la vida espiritual, en todo, ¿verdad? Al leer Daniel 6, en específico del 1 al 4, podemos apreciar tal nivel de fidelidad, de integridad, en pocas palabras. Entonces, dice ahí que los gobernantes buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo que lo relacionaba al reino, pero no podían hallar nada en lo que él fallaba, ¿verdad? Como ya lo habíamos comentado. Entonces, esa fidelidad está relacionada con la responsabilidad, con la diligencia, ¿sí? Con la constancia, con el compromiso y como habíamos mencionado, con sus valores que él aplicaba en esta vida y sobre todo sobre su responsabilidad, que tuviera ese sentido de responsabilidad. Cada cosa que él eligiera tiene una responsabilidad. Cada cosa que él hiciera tenía una responsabilidad. Entonces, nosotros pensemos que todo lo que hacemos en este mundo, nosotros somos responsables. Algún día vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos. Así que no hay que dividir la parte donde somos esas personas tal vez decididas a actuar conforme a la voluntad de Dios y lo que el mundo quiere que hagamos. Así que hay que detenernos y elegir porque vamos a ser responsables de todo lo que digamos, de lo que salga de nuestra boca, de lo que nosotros actuemos, de lo que hagamos o dejemos de hacer. Entonces, la fidelidad e integridad de Daniel no solo se extendía a sus compromisos religiosos, hay que recordarlo, sino que abarcaba también
la totalidad de su vida como profeta, como gobernante y también como consejero político, porque él estaba ahí para aconsejar. Él también podía interpretar los sueños, entonces ahí Dios lo usaba en gran manera, no solamente de manera, pues según su convicción, ¿verdad? De su religión, entonces también él podía actuar en otros ámbitos de su vida de manera íntegra. Así nosotros lo podemos aplicar también en nuestra vida. Y ser fiel no significa asistir todos los domingos a la iglesia o dar diezmos, entre otros deberes, ¿verdad? En Proverbios 26 nos dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Entonces, seamos esos hombres de confianza, esas personas de confianza, como lo fue Daniel. ¿Por qué? Porque era íntegro, él era fiel, ¿sí? Entonces, sus valores, su actitud, su obediencia podían hacer que los demás pudieran confiar en él. Inspiraba confianza, inspiraba paz, tal vez, me imagino yo, ¿verdad? Porque pues una persona que está cerca de Dios inspira también esa seguridad. Entonces mucha gente declaraba su propia bondad y fidelidad, pero gente de confianza que se muestra fiel en todo lo que hace, en todo lugar y en todo tiempo, hay muy poca, ¿verdad? Así que cuando nosotros escuchemos decir a pues a otras personas que pues deben de hacer las cosas, tal vez en un trabajo, aunque no sea lo correcto, vamos ahí pues a prender ese foquito rojo, ¿verdad? Decir, esto no está bien, no debo de actuar de esta manera porque a Dios no le agrada. Entonces, deberíamos de preguntarnos en todo momento, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te agrada, Señor? Y guíame en todo momento mis pensamientos, todo lo que pueda salir de mí, de mi corazón, tú examínalo y quita todo lo que no te agrade, ¿verdad? Entonces, hagámoslo. En Proverbios 27 nos habla de la integridad. Dice que el justo anda en su integridad. Entonces, el ser íntegro es ser coherente y completo. El diccionario define integridad como una firme adhesión a un estricto código moral o ético, solidez o a la cualidad o condición de ser íntegro o no dividido en cualquier área de nuestra vida, ni en el trabajo, ni en las relaciones personales, ni en la iglesia, en ninguno de nuestros ámbitos de la vida debe de ser separado esta parte de nosotros. Entonces, seamos esas personas íntegras y así como Daniel lo hizo, que es fiel, fue fiel y fue íntegro en gran manera. Sí lo podemos hacer, sí lo podemos aplicar, así que hagámoslo en cada momento, en cada instante para glorificar a nuestro Padre Celestial. La parte número 2 de la fidelidad e integridad en el desempeño de sus roles. Vamos a ver ahí que la integridad significa ser entero o completo, incorruptible y tener una rectitud moral y honestidad. Como lo habíamos dicho, una persona íntegra no se va a dividir, ¿verdad? No va a ser hipócrita o no tiene esa duplicidad. Entonces, debemos de ser auténticos, ser esa parte donde nuestras convicciones estén firmes y actuar conforme a eso que creemos, a eso que está ahí en nuestra mente, en nuestro corazón y lo que podamos nosotros expresar que sea con esa integridad, con ese valor, ¿sí? Entonces, apliquemos de nuestra vida. Para practicar la integridad se necesitan dos cosas, los valores rectos y la congruencia, ¿verdad? Esa congruencia que si decimos algo, lo apliquemos también en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces la integridad requiere buenos motivos que son los que les dan lugar a las buenas acciones. No basta con la corrección externa de la actuación,
También es necesario, como lo habíamos comentado, que en nuestro interior esté ese comportamiento que está motivado para esas razones correctas que Dios quiere que actuemos. Entonces, iniciemos desde nuestro interior. Vamos a valorar qué hay ahí, qué me sirve, qué no me sirve. Así como cuando hacemos limpieza de closet, ¿verdad? Esto ya no lo uso, es más, esto ya no me gusta cómo se me ve, entonces ya lo voy a regalar, ya lo voy a desechar, ¿sí? Aunque le tengo cariño, tal vez porque lo compré en un momento especial o lo usé en un momento especial en mi vida, ya no me sirve, lo voy a desechar. Así nosotros desechemos de nuestra vida actitudes, pensamientos, frases que nos han dicho tal vez desde nuestra infancia o que creemos porque nos lo dijeron en la escuela, pero si no funcionan para nuestra vida actual, si a Dios no le agrada, esa es la principal, ese es el principal, ¿cómo se dice? Pues ahora sí que filtro, ¿verdad? Es el principal filtro para detectar qué es lo que me está sirviendo, que tengo en mi interior, esos pensamientos, esas emociones, que me están sirviendo en este momento y que no, que agradan a Dios. Ese va a ser ese filtro y podemos elegir y quedarnos con solamente lo que, lo que sea para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, continuemos con esos valores, con esa buena actitud, con esa obediencia y con esa integridad. Esa integridad que podemos llegar a tener porque es una virtud. La integridad es esa virtud que llegamos a tener por comprometernos con determinados valores y principios, ¿sí? Entonces, tú y yo en esta mañana vamos a comprometernos a tener esos valores y esos principios que le puedan agradar a nuestro Padre bendito, ¿sí? Entonces, ya para terminar, vamos a ver también el punto número 4, que es la pureza personal. Daniel estaba enfrentando severa oposición en el reino medo-persa por ser judío, recordemos esta parte. Entonces, él era exiliado, pero sobre todo por tener un buen testimonio, por su fidelidad a Dios, él estaba enfrentando pues esa oposición, ¿verdad? Y aquí vemos que a Daniel lo siguieron y lo espiaron, le buscaron, lo investigaron, como ya lo habíamos mencionado, pero no encontraron nada, no encontraron nada porque pues él era esa persona íntegra, ¿verdad? Y tenía esa pureza personal. ¿Cómo podemos decir que tenía esa pureza personal? Bueno, pues él podía elegir, él podía saber qué era lo que podía tener en su vida, en su cuerpo, en su interior. Simplemente los alimentos él eligió no tomarlos, ¿verdad? Entonces, esa elección, la elección de decir no, yo quiero mantenerme puro, yo no me quiero, pues ahora sí que involucrar, ¿verdad? En eso que a Dios no le agrada, esa parte donde pues tenían que comer alimentos que eran sacrificados a dioses, ¿verdad? Es ahí donde él decidió no participar, no participar y pues ahí Dios lo recompensa porque él no quería ensuciar su corazón, no quería ensuciar pues el testimonio que él ya tenía también y su relación con Dios. Entonces, esa pureza que nosotros podemos tener en todo momento, también la podemos buscar. ¿Cómo la podemos buscar? Pues acercándonos a Dios, como yo les comentaba, decirle, examina mi corazón, examina todo lo que hay ahí que no te agrade y llévatelo. Llévatelo para poder yo alabarte y empezar y comenzar a tener nuevos hábitos saludables, en este caso espirituales, ¿verdad? Que son los que nos mantienen de pie en este mundo y sobre todo que nos van a mantener cerca de Dios, aun cuando nuestro cuerpo ya no esté aquí, que lo que va a permanecer va a ser nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, busquemos esa pureza personal que va a permanecer siempre ahí para alabar a Dios. Así que hoy digámosle,
acerquémonos a Dios y digámosle con un corazón humilde y sincero: límpiame, purifícame y llévate todo, porque yo quiero estar contigo. Así como lo dice el último punto, que es el 5, que es caminar consecuentemente con Dios, así digamos cada día: yo quiero caminar consecuentemente contigo, Señor. Así que ya damos por finalizado este programa y caminemos siempre de la mano de Dios. Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Hasta pronto.